Hace más de 2000 años, en un rincón silencioso de Nazaret, el curso de la historia humana cambió para siempre. Una joven judía llamada María fue saludada por el arcángel Gabriel con estas palabras: Dios te salve, llena de gracia, el Señor esté contigo. En ese momento el cielo tocó la tierra. María, con su sí libre y lleno de fe, se convirtió en la Madre de Dios. La Teococos nos dio a luz a un niño cualquiera, sino a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Salvador esperado que redimiría al mundo por medio de su vida, muerte y resurrección. Como católico, lo digo con toda convicción, el papel de María en la historia de la salvación no es opcional ni secundario, es central, no porque sea divina, sino porque Dios mismo la eligió para traer a su Hijo al mundo y ella respondió con una obediencia perfecta. Desde la humildad del pesebre hasta el dolor de la cruz, María permaneció firme. No solo es una figura histórica, es nuestra madre en el orden de la gracia, una participante activa en el plan de Dios y un modelo de fe para todo cristiano. Sin embargo, para muchos, especialmente fuera de la Iglesia Católica, María sigue siendo una figura de confusión e incluso resistencia. Algunos afirman que las enseñanzas católicas sobre ella restan importancia a Cristo o que no tienen base bíblica, pero en realidad los dogmas marianos hacen lo contrario, exaltan la identidad de Jesús y protegen la verdad de la encarnación. Por eso, la Iglesia, con la autoridad que le fue dada por Cristo, enseña y proclama cuatro dogmas marianos, cuatro verdades definidas infaliblemente que nos ayudan a entender no solo quién es María, sino más importante aún, quién es Jesús. Estos dogmas no son adornos teológicos, son pilares doctrinales que conservan la integridad del Evangelio. Así que antes de profundizar en por qué estos dogmas son esenciales y por qué rechazarlos debilita la plenitud de la fe cristiana, primero, primero aclararemos cuáles son, porque entender correctamente a María no es una distracción de Jesús, es una entrada más profunda al ministerio del Verbo hecho carne. Los cuatro dogmas son Teococos, Madre de Dios. María es la Madre de Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente hombre. Este dogma afirma que María es la Madre de Dios, revelando que la divinidad y la humanidad de Jesús están inseparablemente unidos. No trata solo de Jesús, de quién es María, sino de quién es Jesús, plenamente humano y plenamente divino. Virginidad perpetua. María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta creencia subraya su completa dedicación a Dios y su papel único en traer al Salvador del mundo. Inmaculada concepción. María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Esa gracia la hizo pura y santa, apta para dar a luz al Hijo de Dios sin pecado. Asunción de María. Al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Este dogma significa que María comparte la victoria sobre la muerte obtenida por Cristo, ofreciendo la esperanza de la vida eterna que también nosotros podemos anhelar. Estos cuatro dogmas marianos no solo moldean la comprensión que la Iglesia tiene de María, sino que también profundizan nuestra comprensión de la obra redentora de Cristo. Sin embargo, como veremos, no están exentos de desafíos, especialmente por parte de quienes no pertenecen a la tradición católica. Con esta base, comencemos por defender el primer dogma, Teococos, Madre de Dios, una doctrina crucial para comprender tanto quién es María como quién es Jesús. Antes de que podamos defender la doctrina de Madre de Dios, necesitamos entender por qué la Iglesia la definió formalmente el título de Madre de Dios, que significa portadora de Dios. No se trata simplemente de honrar a María, es una salvaguardia de la verdad, de la identidad de Cristo. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia afrontó numerosos debates sobre la naturaleza de Jesucristo. ¿Era plenamente Dios, plenamente hombre, una mezcla de ambos? Algunos teólogos se esforzaban para conciliar cómo Cristo podía ser divino y humano a la vez. Una de estas figuras fue Nestorio, patriarca de Constantinopla a principios del siglo V. Nestorio rechazó el título de Teococos para María y en su lugar propuso llamarla Cristococos, Madre de Cristo. Argumentó que María era solo la madre de la naturaleza humana de Cristo, no de su naturaleza divina, porque creía que la divinidad y la humanidad de Cristo estaban separados. Esto condujo a una importante crisis teológica.
Si las dos naturalezas de Cristo estaban divididas, entonces su naturaleza divina realmente presente en su vida humana, y si su divinidad estaba separada de su humanidad, podían ser su sufrimiento y muerte, redimir verdaderamente a la humanidad. Para abordar esta controversia, la Iglesia convocó el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, liderado por San Cirilo de Alejandría. El concilio rechazó rotundamente las enseñanzas de Nestorio y declaró: si alguno no confiesa que Manuel es verdaderamente Dios y por tanto que la Santa Virgen es Madre de Dios, puesto que ella dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Puesto que Jesús es verdaderamente Dios y María lo dio a luz, se deduce necesariamente que ella es la Madre de Dios. Negar este título es desconocer la unidad de Cristo mismo. Esta declaración no fue una innovación, sino una reafirmación de los que los cristianos siempre habían creído. El título de Teotocos ya había sido utilizado por los primeros cristianos muchos antes del concilio. San Atanasio, siglo IV, e incluso Orígenes, siglo III, ya se habían referido a María como la Madre de Dios. El concilio simplemente formalizó esta creencia en respuesta a la controversia nestoriana. La primera línea de defensa de los teococos se basa en el testimonio bíblico de la identidad de Jesucristo y el papel de María en la historia de la salvación. El Evangelio de Juan afirma explícitamente la divinidad de Jesús al afirmar: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Además, aclara: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El verbo, logos, plenamente divino, asumió la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Esta doble naturaleza de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, constituye la base para comprender por qué María puede ser llamada la Madre de Dios. Ella llevó en su vientre al Verbo divino, no simplemente al Jesús humano. En Juan 1:1 y Juan 1:14 vemos que el verbo logos es a la vez plenamente divino y plenamente humano. Es Dios de la eternidad y se hizo hombre en el tiempo. Esta profunda realidad significa que cuando María dio a luz a Jesús, no solo dio a luz a un hombre, sino al verbo divino hecho carne. Pasemos ahora a Lucas 1:43. Lucas 1:42, 43. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, saluda a María, la madre le llama Madre de mi Señor. Esta parte puede parecer insignificante, pero es crucial para comprender el fundamento bíblico de la Teococos. La palabra Señor se traduce como Kyrios, upok, en griego. En la Septuaginta, la tradición griega del Tanakh, las escrituras hebreas comúnmente utilizadas por los judíos durante el periodo helenístico, cada vez que el nombre de Dios, Yehua, aparece en el texto hebreo, se reemplaza por Kyrios. Esta decisión se tomó porque la tradición judía desaconsejaba enérgicamente la pronunciación de Yahweh por referencia al nombre sagrado de Dios. En su lugar leían Adonai, que significa Señor. Al encontrar el nombre divino y los traductores griegos siguieron esta práctica utilizando Kyrios como equivalente. Como resultado, Kyrios se convirtió en la forma estándar de referirse a Dios en las comunidades judías de habla griega. El Nuevo Testamento continuó esta tradición y aplicó el término Kyrios a Jesucristo, demostrando que Jesús no solo es un gran maestro o líder, sino que comparte la identidad divina de Yahweh. Este uso de Kyrios para Jesús afirma su papel como Dios encarnado, subrayando su plena divinidad y su unidad con el Padre. Esta comprensión de Kyrios en la Septuaginta proporciona un contexto crucial sobre cómo el Nuevo Testamento aplica el título a Jesús. Los eruditos han señalado que ciertas frases como el doble vocativo, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, aluden directamente al nombre divino. Como señala Michael Patrick Barber, el doble vocativo, Señor, Señor, Kyrio, Kyrio, se aplica a Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7:21, como ha demostrado Jason Staples. Esta expresión siempre representa una alusión al tetragramaratón en la Septuaginta, donde el hebreo tiene Adonai Yahweh. La Septuaginta tiene Kyrio, Kyrio.
Esta perspectiva académica refuerza el uso que el Nuevo Testamento hace de Kyrios porque Jesús es una identificación deliberada con Yahweh. En Lucas 1:43, cuando Isabel le dice a María, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor, Kyrios, entre comillas, venga a mí? El uso de Kyrios es sumamente significativo. Isabel no solo llama a María la madre de un rey o una figura importante, se refiere a Jesús como Dios. Al usar Kyrios, Isabel reconoce que el Hijo de María, Jesús, no solo es el Mesías o un gran profeta, sino el Señor divino, el mismo Kyrios al que se refiere el Antiguo Testamento como Yahweh. Esto es importante porque resulta que desde el principio, desde el momento de la concepción de Jesús, se le reconoce como divino, cumpliendo la profecía de que el Mesías sería Dios con nosotros, Emmanuel. Esta conexión también demuestra la creencia cristiana primitiva en la plena divinidad de Jesús y refuerza la continuidad entre las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento sobre Dios. Jesús como Kyrios se revela como el Salvador prometido, que es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre, una creencia central en la teología cristiana. También me gustaría señalar que la proclamación de Isabel en Lucas 1:43 no solo es un poderoso reconocimiento de la divinidad de Jesús, sino también una referencia tipológica al arca de la alianza. Pero abordaremos eso en un video posterior. Como vimos en Lucas 1:43, donde Isabel llama a María la madre de su Señor, Quirios, y el tío Teococos, madre de Dios, están profundamente arraigados en las Escrituras. Ya hemos explorado cómo esto afirma la divinidad de Jesús y reconoce a María como madre de la única persona divina, que es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. Además, hemos visto en el Evangelio de Juan, particularmente en pasajes como Juan 1:1, donde el verbo estaba con Dios y era Dios. Esto refuerza aún más la verdad de que Jesús es Dios encarnado y por lo tanto María es la madre de Dios. Con este fundamento bíblico establecido podemos reflexionar sobre la necesidad teológica del título de Teococos. Es fundamental reconocer que este título tendría graves consecuencias teológicas. Las implicaciones de negar este dogma van mucho más allá de la simple veneración a María. Afecta verdades claves de la encarnación y la plenitud de la divinidad y humanidad de Cristo. En los siguientes dispositivos exploraremos estas necesidades teológicas en detalle y consideraremos las consecuencias de rechazar este dogma. Para quienes niegan que María sea la madre de Dios, existe una pregunta crucial. ¿Quién es Jesucristo? Si María no es la madre de Dios, ¿a quién dio a luz? Algunos que rechazan el título de Teococo sugieren que María dio a luz a un simple señor humano en lugar de Dios mismo. Esto plantea la misma pregunta crucial: ¿quién es Jesucristo? El rechazo de María como Teococos a menudo se basa en malentendidos o, en mi caso, es un sesgo anticatólico que desarrollé a lo largo de los años. Sin embargo, negar este título conduce inevitablemente a uno de los tres graves errores cristológicos. Negación de la divinidad de Cristo. Al negar que María es la Madre de Dios, la cuestión central se convierte en un rechazo de la plena divinidad de Cristo. Si María dio a luz a un simple ser humano y no a Dios mismo, esto menoscaba la verdad de que Jesús es plenamente divino y plenamente humano, lo que cuestiona la interpretación ortodoxa de la encarnación. Creación de dos personas en Cristo, una humana y una divina. Rechazar a María como Teococos lleva a una separación entre la naturaleza divina y humana de Cristo, sugiriendo que podría haber dos personas distintas en lugar de una persona unificada con dos naturalezas. Esto socava el misterio de la encarnación y genera confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. La cristología ininteligible, como señala eh, John Hardon, este malentendido crea una cristología que no solo es antibíblica, sino también es ininteligible. Si Jesús fuera simplemente un Señor humano, entonces la afirmación de ser Dios con nosotros se vuelve incoherente, lo que lleva a una visión fragmentada y en última instancia insatisfactoria del papel de Cristo en la historia de la salvación. Si María no dio a luz a Dios, esto sugiere que debió haber dado a luz a una persona humana, lo que conduce a uno de los errores mencionados. El primer error, la negación de la divinidad de Cristo, se ha abordado en otros lugares, pero es importante reconocer que este rechaza conduce a un problema fundamental. Si Jesús no es Dios, entonces no puede salvarnos. Esta es la herejía del arrianismo.
que niega la divinidad de Cristo y aún se encuentra hoy en día en grupos como los Testigos de Jehová y la Iglesia de Cristo. El segundo error que debemos abordar es el resurgimiento de la antigua herejía del nestorianismo, que lamentablemente sigue prevaleciendo en algunas corrientes del cristianismo evangélico y fundamentalista en la actualidad. Como mencioné anteriormente, en esta presentación, Nestorio, patriarca de Constantinopla del siglo V, fue excomulgado por el Papa Celestino y condenado en el concilio de Éfeso por negar que María fuera la madre de Dios. La raíz de su error residía en afirmar que Cristo era dos personas distintas, una divina y otra humana, unidas por una mera unión moral, en lugar de por la profunda e inseparable unión de naturalezas conocidas como la unión hipostática. Esta visión divide radicalmente a la humanidad y la divinidad de Cristo, dando lugar a una cristología fragmentada e incoherente. Si Jesús fuera dos personas distintas, ¿cómo podemos hablarle como un Salvador? Se referiría a sí mismo como dos sujetos. Por ejemplo, buenos días, divinos Jesús, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Jesús humano. Esta visión no solo es ilógica, sino que también niega la unidad de Cristo como una persona divina que encarna plenamente naturalezas divina y humana en una realidad indivisible. La postura católica y bíblica enseña que Jesucristo es una sola persona, un solo sujeto, a quien pertenecen dos naturalezas distintas, una divina y otra humana. Estas naturalezas están unidas en su única hipóstasis o persona divina sin mezclarse ni dividirse. Esta unión se conoce como la unión hipostática. Es la misma persona divina. Jesucristo quien habla y actúa como Dios y como hombre, expresando plenamente su divinidad y humanidad en perfecta armonía y sin contradicción. La unidad de Cristo como una sola persona divina se muestra claramente en las Escrituras, como explica el padre Valentín Long. Jesús nunca habla como dos personas separadas, como siempre, como una sola, citando su libro. San Cirilo contaba con una amplia gama de declaraciones de nuestro bendito Señor en las que confiar. Ni una sola vez en los evangelios Cristo con palabras y obras reveló sus dos naturalezas. Habló como dos personas. Fue joven, te digo, levántate, y no en el Dios en mí. Lo dice. No preguntó a los ciegos antes de su curación instantánea. ¿Creen que mi divina omnipotencia puede hacer esto? No, simplemente creen que soy capaz de hacer esto. Muriendo en la cruz del Señor, el Salvador nos exclamó que su naturaleza humana tenía sed. Sus palabras fueron, tengo sed. Su divinidad obró milagros. Su humanidad necesitaba comer, beber y dormir. Pero él, el yo de sus afirmaciones que admitía ambas naturalezas, nos admitía la dualidad de persona. El Padre y yo somos uno, y el Padre es mayor que yo. Son expresiones de la misma persona indivisa. En última instancia, comprender el papel de María como Madre de Dios es crucial para comprender bien a Cristo. Cuando afirmamos a María como Madre de Dios, afirmamos la verdadera naturaleza de Jesucristo, una sola persona plenamente divina y plenamente humana. Negar esta verdad conduce a una cristología distorsionada que socava el fundamento mismo de nuestra fe y salvación. No podemos permitirnos equivocarnos con María porque al hacerlo corremos el riesgo de equivocarnos con Cristo, lo cual tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la salvación. Esto no es simplemente un punto teológico debatido en concilio, sino una convicción profundamente arraigada en el corazón de la iglesia primitiva. Mucho antes de que el concilio de Éfeso definiera formalmente el título, las primeras generaciones de líderes cristianos ya lo proclamaban. Sus escritos reflejan la creencia unificada de que María era, en efecto, la Madre de Dios, porque ella dio a luz no a otro que el Verbo eterno, hecho carne. Desde el principio, la iglesia primitiva no dudó en llamar a María lo que realmente es, la Madre de Dios. Irineo, escribiendo en el siglo II, afirma claramente que ella daría luz a Dios. Hipólito se refiere a ella como dando a luz a Dios, enfatizando que la encarnación se produjo a través de ella. Gregorio, el taumaturgo, no le da vueltas al asunto, lo llama directamente Madre de Dios. Pedro de Alejandría usaba el mismo título al honrarla en la vida litúrgica de la iglesia. Luego viene Metodio, elogiándolo como quien cumplió la profecía de Isaías y pidiéndole que recuerde a los fieles en la oración. Estos no eran casos aislados, formaban parte de una voz constante y creciente dentro de la iglesia primitiva.
La siguiente generación de padres de la iglesia prosiguió con esa misma convicción. Cirilo de Jerusalén la llama sin vacilación la Virgen Madre de Dios. Efraín, el sirio, en sus himnos se maravilla de que la sierva se convirtiera en la Madre de Dios. Atanasio, defendiendo la divinidad de Cristo en Nicea, dejó claro que el mismo Verbo nacido eternamente del Padre es el que nace en el tiempo de María. Epifanio la confirmó. Cristo tomó carne real de María, la Madre de Dios, y Ambrosio de Milán, haciendo eco del occidente, no se contiene. ¿Qué es más grande que la Madre de Dios? No se trataba de una adulación vacía, era una defensa de la verdadera identidad de Cristo. A finales del siglo IV y a finales del V, la postura de la iglesia era unificada e incrementable. Gregorio de Nacianzo declara que quien niegue que María es la Madre de Dios está en desacuerdo con la divinidad. Jerónimo insiste, no te maravilles si una virgen da luz a Dios. Teodoro de Mausustesia, incluso luchando con el lenguaje, reconoce la verdad y luego llega Cirilo de Alejandría, claro, contundente y sin complejos, afirma que si Jesús es verdaderamente Dios, entonces María es verdaderamente la Madre de Dios. Esta verdad se definió oficialmente en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, pero no era nuevo. El concilio confirmó lo que la iglesia siempre había creído, que María engendró a Dios en la carne y negarlo es negar la declaración misma. Esta confesión universal de María como Teococos no se abandona con el tiempo. Resonó incluso durante la Reforma, aunque los reformadores se distanciaron de muchas doctrinas católicas, no rechazaron la verdad fundamental de la encarnación y el título de la Madre de Dios. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino reconocen la importancia teológica de María como Madre de Dios, Teococos. Aunque lo abordaron de forma diferente, Lutero abrazó plenamente el título, enfatizando el honor único que María tiene a dar a luz a Jesucristo, quien es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. Reconoció que su papel en la encarnación la hizo incomparable entre toda la humanidad. Calvino, si bien cauteloso al usar el título, directamente reconoció su verdad teológica. Sugirió que las objeciones al término a menudo provenían de la ignorancia y la imprudencia, pero no rechazó el concepto de que María dio a luz al divino Hijo de Dios. A pesar de la afirmación más contundente de Lutero y el enfoque más reservado de Calvino, ambos reformadores mantuvieron la misma creencia fundamental. El papel de María en la encarnación es fundamental para la fe cristiana, y el título de Madre de Dios reconoce con razón su participación única en el plan divino. La idea de que María no es la Madre de Dios es relativamente nueva, surge principios en movimientos teológicos más recientes y se aparta de la comprensión cristiana histórica sostenida por la iglesia primitiva como parte de los reformadores. Tras establecer el fundamento bíblico e histórico del título de Teococos y mostrar cómo incluso los primeros reformadores como Lutero y Calvino afirmaron su verdad teológica, abordaremos algunas objeciones comunes. Si bien el título de Madre de Dios se ha mantenido consistentemente a lo largo de la historia cristiana, aún surgen desafíos y malentendidos, especialmente en los debates religiosos, teológicos modernos. Examinemos y respondamos a estas objeciones para comprender claramente el papel de María en el plan divino. Objeción 1. Llamar a María Madre de Dios la eleva a la categoría de Dios. Algunos argumentan que llamar a María Madre de Dios es problemático porque podría elevarla a la categoría de divinidad, poniéndola a la par de Dios. El título de Madre de Dios no eleva a María al nivel de la divinidad, afirma la verdad de la encarnación. Al llamar a María Madre de Dios, reconocemos que ella dio a luz a Jesucristo, quien es a la vez plenamente divino y plenamente humano. Este título refleja la personalidad divina de Cristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es una declaración sobre quién es Jesús, no sobre la naturaleza de María. María, como madre de la persona de Jesús, es honrada por su papel único en la historia de la salvación, pero no es divina. La Iglesia Católica enseña que María debe ser venerada, no adorada, y el título de Madre de Dios refleja su papel en la venida del Salvador al mundo, no una afirmación de divinidad para la propia María. Objeción 2. María no puede ser la Madre de Dios porque no es la Madre de Dios Padre. Algunos argumentan que, dado que María solo dio a luz a Jesús, el Hijo, y no a Dios Padre, no puede ser la Madre de Dios. Esta objeción malinterpreta el concepto teológico de la Trinidad y la naturaleza de la encarnación.
El título de Madre de Dios se refiere específicamente a la maternidad de María con Jesucristo, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Hijo. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, queremos decir que es la madre de la persona de Jesucristo, quien es a la vez plenamente divino y plenamente humano. El Padre y el Espíritu Santo no están encarnados y por lo tanto María no los dio a luz. La distinción es crucial. María es la madre de la persona que es hijo, que Dios hijo en su naturaleza humana, pero esto no significa que sea la madre de toda la Trinidad. La Iglesia afirma que Jesús es una persona divina con dos naturalezas y la función de María es dar a luz a la persona de Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente humano. Esto también. Objeción número 3. No existe ninguna base bíblica explícita para llamar a María la Madre de Dios. Algunos argumentan que el título de Madre de Dios no es bíblico porque la Biblia nunca usa la frase directamente. Si bien el término específico de Madre de Dios no aparece en las Escrituras, el concepto está profundamente arraigado en la comprensión bíblica de Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, Isabel saluda a María como la madre de mi Señor, Lucas 1:43, lo que indica que el hijo que dio a luz es el divino Señor. Además, el Evangelio de Juan afirma que el verbo era Dios, Juan 1:1, y el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Dado que Jesús es el divino y plenamente humano, la paternidad de María implica lógicamente que ella es la madre de Dios. El uso que la iglesia hace de este término es coherente con la verdad bíblica de que Jesús es una sola persona divina, plenamente Dios y plenamente hombre. El título no es una adición arbitraria, sino es una fiel expresión del misterio de la encarnación que la iglesia ha preservado a lo largo de los siglos para salvaguardar la verdad de quién es Jesús. Objeción 4. Llamar a María Madre de Dios distrae la atención de Jesucristo. Algunos afirman que elevar a María con el título de Madre de Dios distrae de la centralidad de Jesucristo en el cristianismo. En realidad, el título de Madre de Dios resalta el papel único y central de Jesucristo en la historia de la salvación. Al afirmar que María como Madre de Dios, la Iglesia hace una profunda declaración sobre la naturaleza de Jesús. Él es plenamente divino y plenamente humano y su humanidad le fue confiada a María. Esto no distrae en absoluto la atención de Jesús, sino que afirma que Jesús como Hijo encarnado de Dios es el Salvador del mundo. También subraya que la humanidad de Jesús que comparte con nosotros fue divinamente elegida y santificada desde el principio. Reconocer a María como Madre de Dios profundiza nuestra comprensión de la identidad de Cristo y del misterio de la encarnación. En conclusión, afirmar a María como Madre de Dios no solo es un título, sino una verdad crucial que salvaguarda nuestra comprensión de quién es Jesucristo y plenamente a Dios y plenamente hombre. Al reconocer su papel único en la historia de la salvación, honramos el misterio de la encarnación y profundizamos nuestra fe en el plan divino de la redención. María, la Madre de Dios, nos señala a Cristo, recordándolos su profunda humildad y su misión divina de salvar a la humanidad. Nunca olvidemos que al venerar a María nos centramos siempre en última instancia en la grandeza del Salvador que ella engendró. Pasemos al segundo dogma, la virginidad de la perpetua de la Santísima María.